Aló, sí. Buenas noches, hermanos, a cada uno de ustedes. Espero que se encuentre bien en el nombre del Señor Jesús. Quiero partir diciendo de que la última vez que estuve aquí, que fue hace poquito, predicando, hablamos de algo, ¿cierto?, que era difícil, que hemos nosotros vivido, ¿cierto?, la partida de algún familiar, cuando el dolor, ¿cierto?, es más fuerte de lo que sabemos. Nos pueden consolar, ¿cierto?, pero aún así el dolor sigue. Y también viene algo importante que es cuando un familiar muere, ¿cierto?, que debemos hacer su sepultura. Debemos, ¿cierto?, en muchos de los casos nadie tiene esto asegurado, ¿cierto? Nadie tiene, ya voy a comprar todas estas sepulturas porque puede ser que mi familia muera mañana. No, sino que en el momento que la persona se va, entendemos que hay que darle una sepultura digna. Debemos ir, ¿cierto? Van las personas, los más familiares, los amigos, ¿cierto? Y también Jesucristo tuvo que pasar por esto. Y quiero que vayamos a Marcos 15, del 42 al 47, y veamos qué ocurrió con Jesús. Recuerde que la semana anterior yo había hablado de que Jesucristo estuvo en la cruz. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas horas estuvo? Empezó a las 9 y murió a las 3. 6 horas, muy bien. Entonces, como trasfondo, Jesucristo estuvo en la cruz 6 horas. Y a la mitad, ¿cierto?, a las 12, al mediodía, se oscureció la tierra. Se llenó de tinieblas. Y esas tinieblas estuvieron por 3 horas hasta que Jesucristo murió. Y luego se rasgó el velo. Veamos entonces en Marcos 15, el 42 al 47, lo que viene luego. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cierra sus ojos, hermanos. Bendito Señor, bendito Jesús. Reconocemos que sin ti, sin tu Espíritu Santo, no somos nada. Ayúdanos hoy a aprender de tu palabra, a que tú, Señor, guardes en nuestro corazón lo que debemos aprender, lo que debemos poner por obra y en lo que debemos cambiar, Señor. Pon tu corazón en nosotros para que seamos como tú. Te agradecemos por todo tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, luego de estas 6 horas, cuando Jesús expiró, ¿cierto?, y se rasgó el velo, viene esta parte. En el versículo 42, si podemos poner la versión NTV, para que nos quede un poquito más claro, dice que todo esto sucedió el día viernes. ¿Ya? Porque recuerden que el reposo o el Sabbat era para los judíos el día sábado. Y recuerden que sábado solamente significa reposo. Entonces dice, todo eso sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso, al acercarse la noche. Entonces Jesús, como le estaba comentando, murió a la hora 9, que eso quiere decir, para nosotros, a las 3 de la tarde. El cuerpo de Jesús todavía estaba en el madero, a las 3 de la tarde. La mayoría de la gente ya se había ido. Ya había ocurrido, ¿cierto?, el fenómeno natural de las tinieblas por 3 horas. Ya en ese momento, ver a Jesús agonizando ya para ellos no era algo
increíble de ver. Para ellos ya había pasado ese espectáculo. Recuerden que la gente que estaba ahí, aún en esa condición, se burlaba de Jesús. Solamente quedaban los soldados romanos y algunas mujeres. Recuerden que los soldados tenían que certificar que los reos estuvieran o si es que habían muerto. Para los judíos, el día comenzaba a las 6 de la tarde para nosotros. Eso quiere decir que solamente desde las 3 hasta las 6 tenían oportunidad para bajar a Jesús y también para sepultarlo. Tenían solamente 3 horas. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde ya comenzaba el día de reposo. Veamos en Juan 19:31. Entonces, como se venía, obviamente, el día de reposo, y además era la Pascua, algo muy importantísimo para los judíos. Los judíos hicieron todas las gestiones posibles para adelantar este proceso. Recuerden que los que morían en el madero podían estar varios días sufriendo, pero ellos necesitaban, ¿cierto?, hacer esto rápido. Dice, era el día de preparación, y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial. ¿Por qué? Porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Ellos tenían en mente algo muy importante, que era un mandamiento. Y este mandamiento aparece en Deuteronomio 21, del 22 al 23, si quiere lo anota, y dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Entonces, ¿qué hicieron? Apresuradamente, había un mandato, y venía el día de reposo. Entonces dijeron, hay que, por favor, Pilato, quebrarle las piernas para que apures este proceso. Ya vemos que estos judíos no tuvieron ningún inconveniente en condenar a un inocente. ¿Recuerda usted que condenaron a Jesucristo? Un inocente. Pasaron a llevar todos los mandamientos, todas las leyes que el mismo Dios les había puesto para condenar a alguien. Pero fueron tremendamente escrupulosos y rápidos en cumplir otros mandamientos, ¿cierto? No, es que es un mandato, hay que bajarlo al tiro, no se puede esperar más. Increíble cómo aquellos judíos, cuando les convenía, usaban las escrituras a lo que ellos querían. Y muchas veces nosotros somos así también. Cuando nos conviene, pasamos por alto las escrituras, ¿cierto? Pero cuando otros las pasan por alto, queremos que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Y así nos comportamos nosotros como aquellos judíos. Y en cosas simples, hermano, usted no creo que vaya a juzgar a alguien para matarlo. Pero sí en cosas simples en la iglesia, usted mira al hermano y dice, oh no, pero ¿cómo el hermano hizo eso? Tal vez en su mente. Y el Señor conoce ese corazón. Veamos qué es lo que era esta práctica de quebrar las piernas de los reos. Se lo voy a leer para que quede claro. Dice, esta práctica de fracturar las piernas por medio de un garrote o martillo tenía como propósito acelerar la muerte, dado que las piernas ya no podrían soportar el peso del cuerpo, que a partir de ese momento sería sostenido únicamente por los clavos de las manos, creando una enorme presión sobre el pecho, lo que dificultaba la respiración. Todo esto era un tormento inimaginable, pero producía una muerte rápida. Además, para mayor seguridad, siempre se añadía un golpe de gracia con una espada, mira aquí lo interesante, o lanza, que inmediatamente ponía fin a lo que quedara de vida. Ese era el proceso que mandaron a hacer los judíos. Imagínense. Imagínense lo terrible que debe haber sido que pidieran que le hicieran esto a Jesús. O sea, no descansaban en ningún momento. Esas horas eran
increíblemente de terror. Y muchas veces tomamos tan a la ligera lo que es la muerte de Jesús. Lo que Él vivió, sí, Él murió y yo soy salvo. Pero es más que eso. Es por la razón que nosotros hoy somos salvos. Somos la razón de su sufrimiento. Ahora bien, ¿qué harían con los cuerpos de los muertos? Recuerde que estos reos estaban en contra de Roma. Lo más probable es que los tiraran a alguna fosa común o ahí mismo en el Gólgota los enterraran. Nadie iría a alguien que está expuesto a tanta burla, ir a buscar ese cuerpo. La vergüenza que sufrían aquellas personas con sus familiares, mejor dejémoslo ahí. A todos los dejan ahí. Por eso también se llamaba el lugar de la calavera, por todas las calaveras que habían ahí, por los esqueletos. Veamos el versículo siguiente, el 43, dice en Marcos 15, 43. Acá vemos un poquito más explicado en la nueva versión. Dice, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Dice que acá, entre paréntesis, José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Esto aparece, ¿cierto?, en las Escrituras. Y yo le quiero preguntar, poner 4 problemas que había sobre la sepultura de Jesús. Primero, ninguno de los apóstoles se atrevería a pedir el cuerpo a Pilato. Recuerde que ellos no tenían cómo ir a Pilato. No tenían la posición, habían huido, por ende no estaban ni cerca de poder pedir el cuerpo, aunque quisiesen. Tampoco tenían un momento para conversar con Pilato, ¿cierto? Mira, aquí unos pescadores quieren hablar contigo, Pilato. Pilato, no. ¿Qué voy a tener tiempo yo de hablar con ellos? Recién estuve de acuerdo en matar a un inocente, como debe estar Pilato. Segundo, la mayoría de los discípulos era Galileo. Por ende, probablemente no tenía ninguno, algún terrenito por ahí comprado, ¿cierto? No tenían. Este sepulcro debía ser cerca de Jerusalén, más bien cerca del Gólgota. Además, otro problema más, el tercero, debía ser un sepulcro nuevo, porque la tradición judía dictaba que alguien que había muerto bajo la maldición de Dios, que esto era un madero, debía ser enterrado fuera de la ciudad y que sus restos no se podían mezclar con los santos de Israel. Otra tradición. Y cuarto, era el tiempo. Ya no quedaban 3 horas para bajar a Jesús, ¿cierto? Y enterrarlo en una tumba dignamente. Ya quedaba mucho menos. Pero justo en ese momento, ¿quién apareció? José de Arimatea. ¿Cierto? Y con valentía y diligencia admirables, ¿cierto? Se tuvo que presentar delante de Pilato. Aquí dice que se arriesgó. Pudieron haberlo matado. No estaban los ánimos muy buenos. Y aquí dice, José de Arimatea se arriesgó. Él era un miembro del Sanedrín, los que habían juzgado a Jesús. José tenía todo lo necesario para sepultar a Jesús. También dice que era un miembro honorable del concilio, del Sanedrín. Y esto era muy importante en esas razones. Primero, como era el miembro del Sanedrín, podía elevar una solicitud a Pilato. Y eso ninguno de los discípulos, ni siquiera las mujeres que habían estado todo el ministerio de Jesús, podía lograrlo.
Él el que podía hacer una solicitud formal para pedir a Jesús. Y algo muy importante, también tenía a disponibilidad un sepulcro muy cerca del Gólgota. Era la persona indicada. Entonces, José de Arimatea tenía todo lo necesario para sepultar a Jesús rápidamente y dignamente. No era cualquier persona, era alguien que en el justo juicio del Señor, toda la providencia de Dios hizo que este hombre tuviera todo lo necesario para sepultar al Maestro. Veamos el versículo 41 al 42. Dice, el lugar de la crucifixión, Juan 19, 41 al 42, Juan 19, del 41 al 42, dice, el lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. La pregunta es, ¿por qué entonces no sabemos nada de José de Arimatea hasta ahora? ¿Cierto? O otra pregunta también, ¿y por qué no sabemos nada sobre oponerse a crucificar a Jesús? ¿Cierto? Recién aparece diciendo, Pilato, yo quiero, dame el cuerpo de Jesús. Primero, en Lucas 23, 51, si quieren lo anota, Lucas nos dice que él no había aprobado la decisión del Sanedrín. Él era un miembro más, pero tenía una influencia limitada, ¿ya? No era uno de los más poderosos del Sanedrín. También, además, él estaba muy tímido en la fe. No se identificaba muy bien con Jesús. En Juan 19, 38 dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Entonces, este hombre sí amaba a Jesús, sí amaba el reino, pero tenía algo que tenía miedo a ¿quiénes? A los judíos. Su fe aún era tímida, podríamos decirlo así. Sin embargo, cuando murió Jesús, hubo un impacto fuerte en él, ¿cierto? En toda la vida de Jesús no se había nombrado José de Arimatea. Pero cuando murió Jesús, hubo un impacto en su vida. Y de inmediato se convirtió en el primer hombre del Sanedrín en ser identificarse como cristiano, como hijo de Dios. Vemos que la cruz y la muerte de Jesús aclaró la vida de aquel hombre. Vemos que esa acción, esa obra que Jesús hizo, aclaró esta mente, estos pensamientos. Y dijo, no puedo estar más así. Y en ese momento fue libre y dijo, yo ahora soy hijo de Dios, yo sigo a Jesús. Denme ese cuerpo. Ya no puedo ocultar más mi fe. Y también a este José de Arimatea podría ser que le debemos también mucha información de los evangelios que recogen las reuniones secretas del Sanedrín durante la noche en la que Jesús fue juzgado. Recuerde que no había ningún discípulo ahí. Pero ¿cómo es posible que esto se supiera? A través de José de Arimatea, a través de Nicodemo. Entonces fueron muy importantes. Tal vez podríamos decir, pero hermano, se acobardó porque no dijo que era seguidor de Cristo. Pero no importa. Jesús lo usó de la misma manera que a sus discípulos.
lo necesitaba en ese lugar. Tal vez con un poco de temor, de miedo sobre los demás, pero ahí lo tenía Jesús con un propósito. Y esto nos hace pensar muchas veces que hay más cristianos de los que nosotros creemos. Hay cristianos, ¿cierto?, en el gobierno, en la política, en los colegios, en los hospitales. Donde vayamos van a haber cristianos. A veces pensamos que estamos solos, que luchamos solos, que tenemos que evangelizar a todo el mundo, pero en realidad Cristo sabe que tiene a muchos seguidores que están a su favor y que van a predicar la buena noticia donde ellos estén. Y muchos de nosotros tal vez nunca vamos a poder hablar con el presidente, pero tal vez ese no es nuestro llamado. Es el llamado de que está cerca del presidente. Y nosotros, de los que están cerca de nosotros, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, ahí es donde Dios quiere que nosotros hagamos su obra, con los vecinos, no con gente que no podemos llegar. La cruz, donde Jesús murió, aclaró los pensamientos de José. También aclaró las convicciones del Mesías. José dejó sus privilegios. Con esta petición podía ser expulsado del Sanedrín. Podían mirarlo en menos, no hacer negocios con él y perder su estatus. No era cualquier cosa. Y al pedir a Jesús, dejó en claro su posición de creer y seguir a Cristo Jesús. Así nosotros debemos también ser como José. Dejar en clara nuestra posición, que creemos en Jesús y que amamos a Jesús por sobre todas las cosas. Y como yo le comento, Dios nos puso en un lugar diferente al que ahora está al lado de nosotros. Porque ahí nos mandó el Señor. No nos mandó al trabajo a ganar más plata. No nos mandó a que estemos felices en ese trabajo. Nos mandó a que seamos testigos de Él en ese lugar. Que pongamos nuestra posición de cristianos antes que nuestro estatus. Antes que verme yo como alguien mejor, o alguien bueno, o alguien que merece un lugar alto. No, el Señor nos mandó para que nosotros fuésemos testigos de Él, que habláramos de Él, que en el momento preciso José de Arimatea hizo lo que tenía que hacer, no antes ni después. Así el Señor un día le va a hablar y le va a decir, este es el momento, predica. Él se lo va a decir, no se preocupe por lo que dirá. Dice en su palabra. Y eso es lo que nos manda el Señor. Así como José de Arimatea estaba tal vez con pensamientos confusos, muchas veces nosotros también le hablo a esta persona. Tal vez se va a enojar si le hablo de Dios. Pero el Espíritu Santo te va a decir, ahora es el momento. Y aclara tus pensamientos, poniendo tu carga sobre Él. Veamos los versículos de Marcos 44-45 del capítulo 15. Aquí Pilato estuvo sorprendido toda la fase en que conoció a Jesús. No hubo un momento donde Pilato estuviera normal. En todo momento, como vemos desde que conoció a Cristo, fue sorprendente para él. Dice, Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto. Así que llamó al oficial romano y le preguntó si había muerto. No le dijo a Arimatea, ¿en serio? Sí, te lo paso enseguida, el cuerpo. Él se aseguró, ¿con quién? Con el conducto regular. Dice, el oficial lo confirmó. Así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo.
corroboraron la muerte de Jesús. No fue algo así como que sí, llévenselo, puede que sí, puede que no. No, corroboraron muy bien que Jesús había muerto. Recuerde que para corroborar su muerte atravesaron su costado con una lanza. Eso es lo que había que hacer para apurar la muerte. Veamos en Juan 19, 33 al 35, cómo fue que corroboraron la muerte de Jesús. Juan 19, del 33 al 35. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, se aseguraron, ¿cierto? Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, que ese era el segundo paso que había que hacer para apurar el proceso de muerte. Y de inmediato salió sangre y agua. El 35 dice, la información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también crean. ¿Quién dice esto? Juan, el apóstol, que estuvo ahí. Estuvo ahí en ese momento y que no hay duda de que Cristo murió. Que su cuerpo físico ya no respiraba. Él estuvo ahí cuando certificaron que Jesús murió. Entonces vemos acá que alguien ajeno al conflicto, el conflicto estaba entre Jesús y los judíos. Alguien que no estaba participando de este conflicto certificó y que para ellos no les venía ni les venía, no les convenía para nada saber si estaba muerto o no. Ellos corroboraron que Jesús había muerto, que era algo importantísimo. Porque muchos podrían decir, no, porque bajaron a Jesús y en la tumba tal vez no estaba muerto, y muchas cosas que pueden decir. Pero no es así porque Dios, en su divina sabiduría, dejó explícito que Cristo murió. Y muchos dudan y alteran los hechos. Pero si de verdad estudiaran las Escrituras, dirían, Dios, eres verdad. Muchos de los hombres que alteran estas Escrituras solo quieren distorsionar la fe. Pero si de verdad vieran estos hechos, amarían a Dios con todo su corazón. Por eso cada día nosotros debemos corroborar las Escrituras. Cada día cerciorarnos, de lo que tenemos es lo que dice la Escritura. De lo que estoy haciendo con mi vida refleja la guianza de la palabra de Dios. Y muchas veces, no, es que yo creo que es así. Y leemos y así nos quedamos. En vez de corroborar la Escritura. En vez de, como dice, masticarla, estudiarla, leer sermones, escuchar sermones de hombres poderosos. Veamos el versículo 46 de Marcos 15. Acá dice que José compró un largo lienzo de lino. Luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Habían tallado, ¿cierto?, una tumba en una roca, en una peña. Después hizo rodar una piedra en la entrada. En este caso la tumba estaba abierta y tenía un pequeño nivel y era muy fácil cerrarla. Pero al revés, era muy difícil abrirla. Así se hacían estas tumbas, porque ¿para qué quiero abrir yo una tumba, cierto? Acá aparece otro personaje que aquí no sale nombrado y aparece en Juan 19, 39 al 40. Acá aparece otro hombre que fue a Jesús de noche para preguntarle, ¿cierto? En Juan 19, 39 al 40. Dice, lo acompañó Nicodemo. Sí estuvo en el proceso Nicodemo. El hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Lo dice claramente. No cualquier Nicodemo, sino que ese Nicodemo que le dijo, necesitas nacer de nuevo.
Dice que llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado. Harto, ¿no? Y una mezcla de mirra y aloe. Imagínense el amor que le tenían a Jesús. Ellos Nicodemo, que había ido a escondidas a ver a Jesús para que no lo relacionaran con él, cambió totalmente su vida. Ya no me importa lo que digan. Ahora soy hijo de Dios. Vean cómo la muerte de Jesús provocó esto en estas personas, en estos hombres, que tal vez tenían miedo. Estos hombres hicieron lo que había sido imposible para los 11. Era imposible para los discípulos haber hecho todo esto, haber pedido el cuerpo, haber llevado tantas cosas. Dice, de acuerdo con las costumbres de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. No eran cosas baratas, eran cosas caras. Y ellos estaban preparados para dar eso. La profecía de Isaías, no lo busque, pero lo puede notar en Isaías 53:9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, que fue en este caso en el madero, más con los ricos fue en su muerte. Sin lugar a dudas, todo lo que vemos acá lo estaba dirigiendo Dios. No eran casualidades. Todo esto, usted puede decir, no, es que Jesús dijo, ¿por qué Dios me ha desamparado? No. En todo momento estuvo Dios, su Padre, viendo todos los detalles. Jesucristo se entregó a su Padre, a todo lo que hiciera su Padre. Le dejó a cargo todo. Porque Jesucristo en ese momento no pudo hacer mucho, sino que todo se lo delegó a su Padre. Y esa es la confianza que tenemos que tener en Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, porque las cosas muchas veces se las van de las manos. No, es que yo tengo que saber todo. No, es que yo tengo que... No, las cosas debemos dejárselas a nuestro Padre, porque Él ve los detalles mejor que nosotros. ¿Qué hubiera ocurrido si no piden el cuerpo de Jesús? ¿A dónde lo hubiesen arrojado? Ahí mismo, a una fosa común. ¿No tiene plata para una sepultura? Porque es así. No es, es que él fue inocente. Ellos no pensaban en eso. Lo veían como un hombre común y corriente. En este caso, si Jesús lo hubieran dejado en una fosa, era imposible saber si él había resucitado, ¿cierto? No había evidencia. Entonces, ¿por qué era tan importante el certificado de la muerte de Jesús? Porque era una evidencia clara para su resurrección. Con el certificado de muerte daban evidencia clara de que él murió. Y luego lo sepultaron a vista y paciencia de todos en un lugar cercano, donde todos pudieran ver el cuerpo de Jesús puesto allí. Eso es lo que ocurrió. Y en ningún momento dicen, no pasó eso. Sino que todos vieron que el cuerpo de Jesús lo pusieron en esa tumba. Y eso era total evidencia para su resurrección. Veamos que acá, en los versículos de Marcos 15, me imagino que tomaron a Jesús con tanto amor. Ese cuerpo que ya no tenía vida, imagínense. ¿Cómo estaría usted si tuviera la oportunidad de tomar ese cuerpo? ¿Cómo le hubiera dado a usted esa dignidad a Jesús? Habría sido hermoso, ¿cierto? Y tal vez José decía, no me lo merezco, porque lo negué muchas veces. Le tenía miedo a los judíos.
Y el Señor aún así le entregó algo hermoso, un honor grande de poder sepultar al Maestro. Nadie más lo podía hacer. Y muchas veces a nosotros se nos da cosas que a otros no, y no lo valoramos. A los ángeles les gustaría predicar la palabra, pero no les fue dado a ellos. Nos fue dado a nosotros el poder arrepentirnos, el poder honrar a Jesús. Todos y cada uno de nosotros tiene un propósito. Tal vez sentimos que no hemos hecho nada por el reino. Tal vez tenemos miedo, como José y Nicodemo, de mostrar nuestra postura de cristiano a otros. Pero ¿sabes tú que ahí te ha puesto el Señor? En donde tú estás, ahí te ha puesto el Señor. Porque Él te va a dar un momento para que tú puedas testificar de Él. Y ese momento debe estar listo, con tu mente clara, de que su muerte no fue en vano. Eso hizo cambiar la mente de ellos, su muerte. ¿Por qué Jesús murió por mí? Yo también debo morir por Él, a mis privilegios, al que dirán los demás. Debo morir a los miedos. Ellos estuvieron preparados para la muerte de Jesús, para su sepultura. Tal vez Nicodemo y José deseaban ser como los discípulos. No, yo prefería ser un pescador y estar con Jesús. Y muchas veces deseamos las cosas que tienen otros, o la vida que tienen otros. Pero va a llegar nuestro momento donde podemos honrar al Señor con lo que tenemos, con lo que Él nos ha dado. Veamos el último versículo de Marcos 15, 47. Recuerde que no era normal, o según la tradición judía, que estos hombres de tan alto rango estuvieran junto a mujeres. Pero acá dice la Escritura que María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. O sea, cualquiera podía saber e ir a la tumba de Jesús. No era algo secreto. No era algo que dijéramos, no, si los discípulos de Jesús lo tomaron y se lo llevaron y no. Esto fue a vista y paciencia de todos. En el versículo siguiente, en el Marcos 16, 1, en el que viene luego, podemos ver y nos muestra cómo también aquellas mujeres estaban dispuestas a pedir el cuerpo de Jesús y a ungirlo. Dice: el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Estas mujeres estaban dispuestas a todo por Jesús. Recuerden que ellas fueron las que no abandonaron al Maestro. Recuerden que ellas fueron las que cuidaron a Jesús, las que mantenían el ministerio con sus ofrendas, con sus trabajos. Ellas lo hacían. ¿Quiénes fueron las que dieron las nuevas buenas de Jesús? ¿Quiénes fueron las que encontraron la tumba vacía? ¿Eran las que iban de pasada? ¿Eran las que habían estado todo el ministerio con Jesús? No eran cualquier mujeres. No eran mujeres que no conocían a Jesús. Eran mujeres que conocían perfectamente al Maestro. Y muchas veces nosotros queremos destacar, pero no conocemos al Maestro. No conocemos su vida. No lo cuidamos, no trabajamos para Él. Y queremos esa dicha de ser los pioneros en algo para el Señor.
pero no nos gusta trabajar. A ella se le dio esto maravilloso de encontrar la tumba vacía, la evidencia más poderosa de Cristo, el resucitar. Y se lo dio a aquellas que nunca abandonaron a Dios, a Jesús. Que nosotros también seamos así, de aquellos que nunca abandonen a Jesús. No importa las circunstancias, no importa los privilegios, no importa de dónde yo venga, nunca dejemos a Jesús. La muerte de nuestro Señor Jesús sirvió para que dos personas, como José, Nicodemo, y también como nosotros, tuvieran claridad para enfrentarse a cualquier cosa. Para enfrentarnos a cualquier cosa y seamos vencedores, tenemos que tener claridad ¿en qué? En Jesús, en lo que hizo Él por nosotros. Esto nos alienta a tener la claridad de que Jesús murió por amor por mí. Entonces, ¿cómo yo no moriré por Él? Moriré a mis caprichos por Él. Moriré a mis miedos por Jesús, a mi zona de confort. Ya Jesús dio su vida por nosotros y ahora ¿qué falta? Que nosotros demos nuestra vida por Él. Cierre sus ojos, hermanos. Señor Jesús,